Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el segundo vídeo de la serie de Aprendiendo React. Estamos haciendo esta aplicación del To-Do List, una aplicación sencillita que vamos a ir pudiendo añadir diferentes ítems a lo largo de la aplicación y de su uso para recordarnos en plan tareas que tengamos que hacer. Pero bueno, antes de empezar un poco la parte del código, aquí está también Sergio con nosotros. Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Entonces nos va a explicar un poco antes los procedimientos a hacer con nosotros a la hora de los directos o de cómo comunicaros con nosotros, etcétera. Entonces, dale para adelante. ¡A por ello! Vale, como siempre recordaros que a través del Twitter siempre notificamos a qué hora vamos a hacer directo y qué día. Vale, podéis seguirnos por aquí si queréis estar un poco al tanto de los días que hacemos directo. También solemos poner lo que vamos a hacer y eso. Y Adri siempre pone GIF graciosos, como veis. Community Manager me llaman. Sí. También recordaros que todos los vídeos que hacemos los subimos a YouTube, ¿vale? Con el mismo nombre, Day2Code. Tenéis de todas maneras todos los enlaces en la descripción del canal de Twitch. También deciros que tenéis el repositorio, como siempre, donde vamos a ir subiendo todos los códigos. Podéis acceder a ellos o desde la descripción que tenéis el enlace, o si os ponéis sobre la pantalla, ¿vale? Sobre el vídeo, sale un cuadrado a la derecha y en ese cuadradito tenéis todos los repositorios y todos los proyectos que hemos hecho hasta ahora y el código del último día, pues si queréis seguir a partir de ahí, si es que no pudisteis estar con nosotros. Vale, y pasamos un poco a ver la aplicación. Voy a hacer aquí mi to-do list, cenar, tengo que hacer la cena. ¿Vale? Esto es un poco lo que vamos a hacer. La cena está completada, ahora solamente falta cenar. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Como estáis viendo, también va a ser responsive, o sea, va a valer tanto para móvil como para lo que es web. Y también recordaros un poco que esta aplicación la estamos haciendo a modo de aprendizaje, ¿vale? No es algo complejo, pero sí algo que toca un poquito cada palo de React, al menos en la parte más básica. Y bueno, nos quedamos en esta parte en la que creamos un input en el que podíamos escribir y también creamos los tres botones que vamos a usar en nuestra aplicación. Y bueno, y este texto simplemente para darme la bienvenida a mí mismo. Vale, pues si quieres, Adri, vamos con ello. Perfecto, Te doy pues paso. voy a repasar un poquillo todo lo que estuvimos haciendo para poner un poco en contexto Ujú. y adelante. Entonces, ahora mismo estamos en nuestro archivo principal del proyecto de React, del app.js. Bueno, estaba por delante el index, pero ese no lo contabilizamos. El app ahora mismo es donde está nuestra aplicación. Y aquí teníamos los buttons, que recordad que al final era un mismo componente, lo único que en función del- de las clases podíamos mostrarlos que fuesen en amarillo, en verde o en rojo. ¿Vale? Que vemos aquí de lo de las clases. Esto le podíamos pasar un array de strings y luego, cuando fuésemos al button, lo que haríamos sería hacer un join sobre ellos en el que lo juntaríamos en un string único separado por caracteres de espacio. ¿Vale? Entonces, el otro día nos quedamos finalizando la parte del button en la que también enseñamos el button class, cómo hacerlo en un estilo de class component y un functional component. Recordad que al final el functional component ahora mismo es el que más se está usando. Y ahora nosotros nos vamos a centrar en el input. El input lo dejamos un poquito incompleto porque le íbamos a meter esa versatilidad que teníamos hecha en el button, en el tema de lo de las clases. Por ejemplo, vamos a añadir ahora, eh, vamos a tener una estructura similar a la del button, en la que teníamos lo del class name, pues vamos a ponerlo en el otro lado también. Justamente sobre lo que está hablando Adri, recordar que explicamos lo que eran las props, lo que eran los prop types, la diferencia entre el componente de clase y el componente funcional, y todo ello lo tenéis subido
en el git, ¿vale? En el que pone explicaciones.md. Eso, tenéis este fichero. Bueno, lo está enseñando Sergio. Lo estoy En el enseñando aquí, que. sí, también lo podéis ver Ujú. desde el propio VS Code o desde cualquier IDE, ¿vale? De hecho yo tengo una funcionalidad que si veis aquí en la derecha me hace el preview, ¿vale? Para ver cómo se vería y que haya un poquito más formateado y no tan texto. ¿Vale? Que siempre viene bien cuando hacéis esto tipo, se utiliza mucho en GitHub, que son los .md, ¿no? En los readme los habréis visto sobre todo. Y eso es para explicar la funcionalidad, cómo está el código, si hay que lanzar algo antes que para que funcione el proyecto y todo eso se suele desarrollar así. Algún día hablaremos un poco sobre también algún live un poco más tranquilo sobre este tema, que también es muy interesante. Vale, te continúo contigo. Perdón, que se me había olvidado Vale. comentarlo antes. Entonces, le vamos a añadir lo del classes. Antes de nada, intentar siempre lo que os comenté el otro día, lo del prop types, como bien había dicho Sergio. Esto se suele usar bastante a la hora de trabajar en equipos bastante grandes para el tema de saber qué tipo de variables son las que recibe por props y qué tipo de propiedades. Vale. Entonces, nosotros vamos a añadir el classes, que va a ser un prop types de un array of, porque podríamos poner array, pero para indicar luego encima de que va a ser el array, lo que vamos a poner es array of, y aquí vamos a poner de nuevo prop types y va a ser un string. Entonces lo que estamos diciendo es que solo se van a poder admitir un array de tipo string dentro de clases. Entonces nosotros ahora, aquí simplemente el class name, y lo que haríamos sería props.classes.join y comilla separado por un espacio, en lo que haríamos lo que habíamos comentado antes. ¿Vale? Otra técnica también muy usada para que lo tengáis por si algún día programáis en React y lo veis, es el tema de la destructuración. Nosotros tenemos puesto aquí arriba props que recibimos el objeto, pero también puede ser para cuando son componentes con muy pocas variables, se suele usar la destructuración para decir exactamente las propiedades que van a ser y no tener que estar poniendo props, todo props, punto, el nombre de la variable y demás. Es un poco que ahí podéis verlo para que sepáis qué es lo que realmente se está haciendo. O sea, lo que se estaría haciendo es la destructuración de props y recogeríamos aquí las variables que se van a obtener por el props. En este caso sería type, value, name, onChange y clases. Estoy fijándome en las que tengo aquí abajo, ¿vale? Entonces, si ahora yo hago, selecciono todas y las borro, realmente estoy también teniendo todas estas variables que vienen aquí arriba. En el caso de que haya variables en un futuro que quisiéramos implementar, lo que haríamos sería poner coma, punto, pondríamos props. De esta manera, todas las propiedades que no estén declaradas con un nombre por aquí delante estarán en props. Entonces, si nosotros añadiésemos otra variable desde arriba que fuese el ID, pues podríamos acceder a él desde aquí con props.id. Pero a clases ya lo estamos creando como esa variable de asignación para poder usarlo por el código. ¿Vale? Entonces, lo volvemos a dejar como props. Esto ya lo usaremos también en un futuro. Y ahora voy a volver a poner esto con el props. Vale, entonces ahora ya tenemos lo de las clases indicado. Vamos a añadir un par de clases en las que vamos a añadir, por ejemplo, un mr-2, que es el estilo de Bootstrap. Lo que estamos diciendo es margin right y le ponemos de 2 ren. Entonces lo que vamos a hacer es input y le añadimos esa clase. Estamos aquí indicando, esto ya es CSS, en el que hacemos que los inputs que tengan la clase mr-2 le aplicamos al siguiente estilo. Mucho ojo a la hora de crear clases porque nosotros con este index lo que se está haciendo es, este CSS, es que si tenemos una clase mr2 sin haber puesto input aquí, ponemos un punto, claro, tenemos punto .mr2 aquí, pero también ponemos otra en el button,
hay que tener mucho cuidado porque lo que hace es la aplicación unir todos esos CSS en uno mismo y entonces puede haber problemas de variables, o sea, de las clases, en que se podría mostrar la de uno para un input o la del otro para el button, y entonces no funcionaría correctamente. Eso ya lo veremos más adelante cuando metamos un poquito el tema de Webpack o el tema también de Material UI, que se asignarán a su vez unos IDs únicos para esas clases, de esa manera que si yo tengo un MR aquí creado, el React lo que va a hacer es poner MR-2 y le añadirá un ID automático para que sea único para el componente input. Mientras que si tuviésemos otro en el button, con MR-2, pues lo haría solo para el button. ¿Vale? Eso ya lo veremos más adelante. Vale. A ver, ha repintado la aplicación que estoy viendo abajo a la derecha. Si recargas, seguramente se habría quedado pillado de antes. ¿No? ¿Qué es lo que te dice? Read property. ¿Cuál? A lo mejor hay alguna que me deja en el pro. Hay algo por ahí a lo mejor sin cerrar bien o lo que sea. A ver. Del props o algo ponía. A lo mejor se ha quedado pillada la aplicación. Sí, en el join. A ver. Ah, bueno, claro, espera. Nos faltaba poner una cosa, que esto se me había pasado, y es el tema de comprobar si clases existe. Porque Sí, estamos lo hemos borrado. Lo estaba diciendo justo Víctor por el chat. Gracias, Víctor. No, esté atento. Básicamente era eso, lo de la interrogación que nos servía para hacer un condicional de si props classes existe, entonces le hace el join. Pero si no, no haría nada, sería un null. ¿Vale? Si no pusiésemos eso, estaría haciendo un join de un undefined y ese era el error que estaba mostrando. En cuanto guarde, pues bueno, va a salir la aplicación de Sergio. A no ser que tenga que recargar porque el error no. Vale, perfecto. Sí, ya se recargó automático. Perfecto. Pues vamos a seguir creando otra clase en la que vamos a ponerle full width. ¿Vale? Entonces input.fullWidth. Y le vamos a poner fletch 1. Vamos a poner fletch por el tema de que nosotros vamos a trabajar todo el rato con fletchbots y con containers. De esa manera, lo que vamos a hacer es que no tener que estar jugando con porcentajes, sino que hacer con el fletch. Recordar que el fletch 1 hacía ya el tema de expándete todo lo que puedas. ¿Vale? En esa descripción rapidilla. Vale, entonces ahora mismo ya tenemos el input. Nos vamos a ir al app.js y vamos a ver qué cositas teníamos aquí para el input. Simplemente le habíamos puesto el placeholder y el type text. Entonces, si le ponemos aquí clases, recordar que ahora si Sergio hace para ver en plan las propiedades que pueden pasarse, saldrá como que clases está Ya se ve. definido. A ver. Ay, Vale. que se ha quitado. Eso es. Eso es. Pues clases lo doy, adelante. Y ahora, como no es un tipo string, tenemos que abrir las llaves. Si fuese un tipo string, podríamos ponerla con comilla, comilla. Entonces, al no ser eso, primero abrimos las llaves y luego ponemos el array, en el que vamos a añadir, por ejemplo, full width. Entonces, ahora veremos a ver si funciona correctamente. Seguramente nos quedará ponerle que a lo que es el contenedor de ese div, pues sea un display fletch. Entonces ahora mismo el fletch no ha funcionado. ¿Vale? Si lo pone en versión web, veréis que realmente no debería haber crecido de tamaño. ¿Vale? No ha hecho nada. Y es por el tema de que el div de aquí arriba, este que tenemos, no se le están aplicando esos estilos. Si queréis, para comprobar ahora mismo rápidamente cómo sería, veremos a ver si lo aplica. Para abrir style, esto también es diferente de como lo usamos en HTML. Style es como un objeto en el que dentro las propiedades que teníamos en el CSS
en vez de sustituir el guión por una mayúscula. Es decir, si nosotros poníamos margin-top, pues aquí va a ser margin top. ¿Veis que y Sergio ahora también hace otra vez lo del command? Vais a ver a qué me refiero. ¿Sale? Entonces os sale pues quitando el guión y poniendo en mayúscula la siguiente letra por la que empezaría la otra palabra. Entonces, por ejemplo, vamos a nosotros a poner play flex. Y de esa manera, ahora sí que intentaría crecer lo máximo posible el input. Va a estar un poco todo descolocado porque realmente hemos puesto que el flex sea por defecto una row. Si nosotros ahora ponemos que sea por column, flex direction, y ponemos column, ahora estaría uno debajo. ¿Vale? Pero bueno, eso lo vamos a quitar, lo vamos a dejar otra vez como estaba y luego ya nos centraremos en los estilos. Entonces, ahora vamos a dar un poquito más para ver el tema del input del onChange. O sea, el otro día estuvimos viendo el onClick que tenemos aquí indicado, en el que era una función que pasábamos desde el app hacia abajo y que cuando hiciésemos el onClick se iba a llamar a esa referencia de la función que habíamos pasado por parámetro, como vemos aquí, el onClick. Era una referencia y desde arriba de la JS la llamaba. Entonces, para ello, vamos en el input que ya lo teníamos creado y vamos a meter el onChange. Y aquí vamos a crear una función arriba en la que ver qué es realmente lo que se está recibiendo. Entonces, let handle input change y entre paréntesis llega un event. ¿Vale? Otra cosa muy importante también, intentar que los nombres de las variables, bueno, de las funciones, sean descriptivas lo suficiente como para que luego no se os complique a la hora de crear el código y cuando hayáis terminado la aplicación que sepáis realmente lo que está buscando. Vale, este div se ha generado automáticamente. A ver. Entonces tenemos esta función aquí arriba. Nosotros vamos a poner un alert y vamos a recibir del event. Para acceder al valor del input es event.target.value. Entonces, si ahora mismo intentamos escribir algo, cada vez que pulsemos una letra, va a salirnos el valor del input en modo de alerta. ¿Correcto? Ahí os lo está enseñando Sergio. Sí, ahí lo estaban viendo. Entonces, justo. lo que vamos a hacer es coger el valor y guardarlo en el estado. ¿Para qué nos sirve el estado? Y esto es una cosa bastante importante. Nosotros en el class component teníamos el state como una propiedad en el constructor a la que podíamos acceder. Desde aquí, y esto es lo que nos estuvimos refiriendo el otro día, va a ser todo con el tema de hooks. ¿Vale? Entonces, React, para el tema de controlar state desde un functional component, creó el hook useState en el que tiene una estructura bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora, y es a la hora de creación de un estado. Entonces, va a ser crear una constante sobre una variable, o sea, sobre como un array. Y el primer parámetro es la propiedad en sí misma que va a ser el estado. Es decir, nosotros vamos a poner value. Y la segunda propiedad del array va a ser la función con la que podemos cambiar el valor puesto anteriormente. Entonces, aquí voy a poner, por ejemplo, set value. Y aquí useState. Y voy a importarlo, importante, porque si no me va a fallar. Yo arriba. Y aquí dentro de este paréntesis inicializamos el estado con el valor que digamos. Nosotros por defecto vamos a poner comilla, comilla, que es como que lo damos a null. Bueno, vacío.
Entonces, ahora mismo, si nosotros aquí teníamos, voy a bajar esto para que se vea parado. Aquí dentro lo que vamos a hacer es el set value y vamos a poner .target.value. De esta manera, cuando nosotros escribamos una letra, se va a ir guardando el valor todo el rato. Para ello, Sergio en el Chrome os va a enseñar, si tenía lo de React Developer Tools, vamos a ir viendo el estado, cómo va variando según vayamos escribiendo. Creo que lo tengo. Vale. Antes de nada voy a guardar. Ah, la tengo instalada en el otro. Pero la podemos instalar. La tengo instalado creo que en el otro. Pero no pasa nada porque las tengo en el README aquí. En requerimientos está indicado. Voy a enseñaros el proceso de cómo instalarlo. La verdad es que usar esto es bastante novedoso y fácil luego a la hora de poder programar. Le he pinchado en el enlace del README en vez de en el que yo quería. Ahora. Ah, sí que la tengo instalada. Vale, sí que la tengo instalada. Bueno, si no la tuvierais instalada, ¿vale? Pincháis en este enlace que os dejo por el chat. Y con ese enlace os lleva a las... es para Chrome, ¿vale? Os lleva a las extensiones del Chrome y podemos instalar la Developer Tool. Si nos vamos a inspeccionar, tengo que tener aquí Component, ¿quieres ver? Sí, en Component. El input, ¿no? Bueno, el app. Está en, sí, bueno, por defecto estoy en app. Sí, ahí es donde está el app, ¿vale? Entonces, ahora si nosotros nos fijamos abajo nos aparece props, que no tenemos ninguna indicada, y luego en hooks tenemos el state, comilla, comilla. Incluso si queréis ver cómo hemos ido pasando las props hacia abajo y ver qué tiene cada cosa, si pulsamos sobre input, os va a aparecer las props que recibe. Bueno, en la derecha. Sí, no, antes de escribirlo. Has hecho spoiler. Vale. Para que vieseis aquí que en las props para que nadie vea. Te muestra todas las props que le hemos pasado hacia abajo al input. Es una cosa bastante chula de poder ir viendo lo que le hemos ido aplicando. Entonces, vamos a ir al app y vamos a empezar a escribir y vais a ver cómo va a ir cambiando el estado. Vale. En React, para hacer modificaciones en caliente, digamos, sin tener que recargar la página y poder mostrar valores según vayamos haciendo cosas, por eso se usa el state, ¿vale? Entonces, el state es esa propiedad que permite que cada vez que se modifique su valor, se recargue en todos los puntos donde se esté usando esa variable. Entonces, si nosotros asignamos, por ejemplo, al input le vamos a poner value, le vamos a poner comilla, comilla. Si nosotros intentamos escribir ahora, no debería funcionar. No debería salir nada. Vosotros no lo veis, pero estoy intentando escribir. Tenéis que confiar ciegamente en mí. No varía porque hemos dicho que value es comilla, comilla. Si no, para tener un input que no sea gestionado por una variable, si no le pasáis el value, podéis escribir lo que queráis, como estábamos haciendo hasta ahora, y no tendríamos ninguna referencia sobre él. En este caso, como vamos a hacer una referencia sobre este input y modificar el valor según hagamos una serie de cosas, como en este caso que es el onChange, entonces en el value vamos a pasar el value. Para la redundancia, al final hemos llamado arriba aquí el estado value, que es donde se va a guardar lo que vayamos haciendo en el input, en el onChange. Entonces ahora, si ya Sergio escribe,
debería funcionar correctamente. Para que veáis que esto funciona y se va recargando según automáticamente, sin de nosotros tener que hacer nada, por eso lo del state, vamos a quitar este H1 y vamos a decir adiós a Sergio ya. ¡Hala! Me va a borrar. En el input estás escribiendo dos puntos y aquí vamos a poner vale. De esa manera, ahora lo que vaya escribiendo Sergio, pues Hala, debería ir ya estoy aquí de apareciendo nuevo. automáticamente. Bueno, es que Soy hacker. y es que me lo he imaginado. Vale, pues entonces como veis podemos modificar la página sin tener que recargar ni nada y todo gracias al state. Entonces es un flujo bastante chulo a la hora de poder así modificar de manera reactiva la aplicación, las partes en las que vaya apareciendo ese estado. Vale, pues ya que hemos controlado el tema del input, vamos a dejarlo aquí a un lado y vamos a empezar entonces ya con el to-do item. ¿Vale? Tenemos ya creado lo de los buttons y lo del input. Entonces ahora vamos a pasar a un ítem del to-do. Recordar que el ítem del to-do lo va a enseñar Sergio de nuevo. Era la parte de la card donde íbamos a tener el texto y un botón por defecto. Bueno, dos botones por defecto. Que iba a ser el de completar y el de eliminar. ¿Vale? Y este ítem está a la espera de si ha sido completado o no completado. En el caso de que haya sido completado, lo va a tachar el texto y lo va a poner en gris, indicando como que ya estaba finalizado, y el otro estaría en blanco y con el texto todavía sin tachar, esperando la orden de completar o de eliminar. Entonces vamos a crearnos el to-do item. Nos vamos a ir a la carpeta de components y vamos a crearnos una carpeta que va a ser la del to-do. Uy, ¿dónde estoy escribiendo? To-do item. Hola. Item. Y dentro de él vamos a hacer un index.js. Recordar esa estructura de las carpetas, la primera mayúscula indicando que va a ser un componente y que dentro de él vamos a hacer un index.js que nos sirve para que a la hora de importar, como vemos por ejemplo en el Al JS, final la que lo carpeta es tengamos nuestra aquí. clase. Si Claro. alguien ha trabajado con cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, con clases, esa carpeta haría referencia a la clase input o a la clase todo item, ¿vale? Por eso lo escribimos con esa nomenclatura. Es igual un poco que el tema de los servidores web, siempre necesitan un index HTML, que por defecto el index es como el fichero principal de la carpeta. Así que es un poco siguiendo esa metodología, ¿vale? Entonces, aquí vamos a usar ese maravilloso plugin que Sergio por fin ya lo pudo instalar el otro día, que era para usar unos shortcuts a la hora de crear funciones o componentes. Entonces, lo que vamos a hacer es R de React, A de Arrow, F de Function, component de la C y el P del PropTypes. Entonces nos genera ya todo este código por defecto. Borramos lo de React, que recordar que la versión 17 ya no hacía falta instalarlo. Y ahora vamos a cambiar la palabra index por to item. Genial. Entonces vamos a empezar a modificar, bueno, a pensar qué realmente es lo que necesitamos pasar por parámetros, por props. Entonces, estamos viendo que tenemos que controlar un estado de si ha sido completado o no completado. Entonces, vamos a ir creando los prop types. Esto nos sirve para saber qué propiedades son las que vamos a recibir y de qué tipo podemos al final determinarlas. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, completed, en el que vamos a poner prop types y va a ser un tipo bool, porque va a ser tipo o boolean en el tipo de true o false. Otro que necesitamos es el title, que va a ser el título de nuestro ítem.
realmente donde va a venir una breve descripción de lo que hemos dicho que vamos a hacer en ese ítem. Entonces, proptypes.string. Luego, entonces, necesitamos también asignarle un ID, porque también, como va a ser un array, un hash, necesitamos ese ID de referencia a este ítem. Entonces, para ello, pues le vamos a poner un ID. Que vamos a usar ID y va a ser, pues, proptypes.string. Este vamos a decir que es required. Y el title, pues también vamos a poner que es required. Falta una coma. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Nos falta en la parte de botones que habíamos mostrado anteriormente, en el del complete y el del delete. Entonces, vamos a añadir dos propiedades más en el proptypes, que va a ser la de handle complete item, que vamos a decir que es una función, un func, y luego handle delete item, que es otra func. Guardamos y ahí tenemos definida. Entonces ahora ya nos sirve un poco para poder trabajar más rápido a la hora de construir el componente y tener determinado qué es lo que vamos a añadir. Entonces tenemos el div y ahora después meteremos los estilos y vamos a meter, por ejemplo, un H4 en el que vamos a meter el title. Entonces aquí habíamos indicado en la parte inferior, pues props.title. Guardamos y lo tenemos ya todo tabulado. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un div donde van a ir esos botones. En el que vamos a tener el button, que lo vamos a importar de nuestros componentes que ya teníamos creado. Va a ser así. Ahí tenemos importado. Cierro y ahora lo finalizamos. Y otro button que vamos a tener. Este va a ser el de complete button. Y este de aquí abajo va a ser el de delete button. Entonces, ¿qué propiedades habría que pasar a los buttons? Pues ya es un poco ir viendo qué necesitamos. Antes de nada, recordad que siempre por defecto, como habíamos dejado definido, el type va a ser el button. Y luego le vamos a poner el label, que eso nos servía para poner el texto dentro del button, en el que vamos a poner completar. Y en este otro button vamos a hacer de nuevo el type, button y el label eliminar. Vale. Yo estoy viendo al final que realmente los buttons que vamos a usar, a no ser que sea un formulario, el type, en vez de ser button, va a ser submit. Entonces, es un poco tedioso tener que estar pasando esa variable todo el rato hacia abajo. ¿Cómo podríamos hacer para que automáticamente el button tenga el type igual a button? A ver si sabéis decírmelo por el chat. No nos quieren, Sergio. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que una propiedad que le estamos pasando por el props, en este caso type button, esté de alguna manera a la hora de crear un componente que sea igual a button? Pero si algún día quiero cambiar ese valor, si pongo type submit, que funcione. No vale lo que está diciendo Víctor de metiéndolo en la clase directamente. Porque de esa manera estás hardcodeando el componente, que sea button. El troll le llamaban. Chan, 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 chan. Es un poco difícil, digamos, un poco conocer el tema de las prop types.
Lo tienen, pero no. El que tienes. Y como usted dice, no, lo tengo en la punta de la lengua, pero no. Y cuando te lo dicen, dices, claro. Ni idea. Pero A poner un poco en contexto a nuestros visitantes del futuro en YouTube, me están un poco comentando cómo podrían hacerlo para darnos la solución. Sí, tú lo estás diciendo bien, Víctor, pero no. O sea, vas bien encaminado, pero no hace falta de estructurar. Lo que vamos a usar, igual que hemos usado el tema en el button prop types, esto que vemos aquí, ¿vale? Sin afectar nada del props que está diciendo él de estructurarlo. vais a ver qué y- cochino que es, Adri. ¿Eh? Vais a ver qué cochino que es. Aquí va a escribir aquí cosas. No, ahí no. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a usar una propiedad que viene con el prop types, que es button.default props, en el que podemos dejar definidas las propiedades si no han pasado el parámetro por defecto. ¿Vale? Entonces, si nosotros aquí ponemos type, ponemos button, nosotros estamos diciendo que si no le pasamos el parámetro type, por defecto el valor va a ser button. Prueba de ello. Nos vamos a ir a app.js, vamos a borrar los type que tenemos aquí indicados y nos vamos a ir a la aplicación, vamos a inspeccionarlo. Como vemos, ahí tiene el botón. No, a lo mejor no se nota porque dices, joder, lo del type no lo veo, pero, por ejemplo, vamos a eliminar vamos a poner por defecto que el label sea por defecto, vamos a poner Sergio. Ya estoy ahí otra vez. Entonces, vamos a quitarle al primer botón que teníamos access, el de color verde, le vamos a quitar el label. Si no le pasamos nada, por defecto nos va a poner Sergio. Es el mejor Entonces, botón. de eso nos sirve al final que podáis crear esas default props. Yo lo dejaría así para siempre, como por defecto, Sergio. Creo que gana mucho el botón. Pues sí, y eso nos sirve, lo de default props, nos sirve para asignarle valores por defecto a las propiedades que no han sido pasadas por parámetros. De esta manera, si, bueno, ya lo habéis visto que los otros botones ponen al final lo de púlsame, pero que el type, si pasamos otro valor que no sea el button, o pasamos un valor directamente, va a sustituir al valor que tenemos aquí asignado. Lo que decía Víctor era hacer esto así, poner aquí props, si no me equivoco era lo que quería decir, y aquí era poner type, y creo que puedes poner algo así, Sergio, o cómo era para asignarle un valor cuando no viene dado. Sí, yo lo que voy a decirle aquí por defecto. O sea, esto se usa también mucho en los constructores, imagino, por eso lo decía Sí, Víctor. o sea, creo que si poníamos así type igual hola, voy a quitar este type button, a ver si se ha puesto type hola. No se ha pasado. Pues no sé, ahora. Otra manera que si no, en vez de hacer esto que estaba diciendo, que a lo mejor podría ser lo que decía Víctor, era en prop types, puedes poner prop types or button. Sí, yo Entonces, pensaba que decía eso. claro. Yo pensaba que iban a tirar todos por ahí, la verdad, en plan, pues Sí, si no viene pero ningún prop types, claro. pues Puedes ponle poner button. esto que estamos poniendo aquí, lo que estás diciendo, si el valor de prop types es defined o no ha pasado nada, o es false, el or lo que va a hacer es poner button, en caso de que la primera condición no exista. ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar así, lo del label, lo siento, Sergio. No.
¿Qué será de esta aplicación sin el bonito nombre de Sergio? Adrián. ¡Hala! Ya lo has estropeado. Vale. Voy a quitar los button porque hemos dicho que por defecto se ha pasado el valor de button en el default props. ¿Vale? O sea, esto podéis jugar vosotros al final un montón con este tipo de cosas. Igual que hemos puesto nosotros en el input o en el button lo del classes que estáis viendo aquí, que teníamos el interrogante, una manera de solventarlo, de no tener que poner el interrogante, sería poner clases y que el valor por defecto sea un array. De esa manera, pases o no pases nada, pases algo, no pases nada, le podemos aplicar el join, que realmente va a hacer un join de un array vacío, con lo cual no va a poner nada. ¿Vale? Pero lo vamos a dejar como estaba, que queda más chulo con el interrogante. Eso ya sentidos vosotros libres de modificarlo a vuestro gusto. Vale, pues vamos a pasar ahora a lo que seguíamos del to-do item. Teníamos aquí lo del button label, el de completar y eliminar. Ahora le vamos a meter para que se aprecie. Bueno, yo en mi cabeza lo veo, ¿vale? Pero vosotros a lo mejor todavía no. Vamos a dejar ya asignado en clases para el primero. Habíamos dejado una clase que era para que el botón, digamos que el completar va a ser un color en verde. Pues nosotros habíamos dicho que con poner, entre comillas, en el array success, pues ya nos iba a funcionar porque realmente indicábamos que el success es el verde, que está todo bien y guay. En el de eliminar, en vez de success, le vamos a poner danger. Y no me lo invento, lo tenemos definido en el index.js. Aquí. El green y en el danger el red. Adri el peligroso. Lo que nos falta asignarle es lo del onClick que habíamos dicho. Para ello vamos a poner aquí el onClick y le vamos a pasar la propiedad que habíamos dejado aquí definida abajo, el handle complete item. ¿Vale? Y luego le vamos a pasar el... bueno, espera, que me queda poner props. Aquí onClick props.handle delete item. Vale, pues tenemos ahora mismo esto definido y vamos a probar a renderizar un ítem. Entonces nos vamos a ir a la JS, vamos a crear un to-do item, vamos a quitar ya el tema de lo de los botones y el input, vamos a ocultarlo de momento, lo comentamos de esta manera y vamos a añadir un to-do item en el que habíamos dicho que había que pasarle un ID que va a ser 0, luego le íbamos a pasar el title que le vamos a pasar, por ejemplo, hacer la cena. Lo siguiente que le vamos a pasar, el complete, es igual a... iba a poner comillas, pero mal, porque realmente, como hemos dicho antes, que como no es un string, es un booleano, tiene que ir entre llaves, entonces le vamos a poner false. Y de momento ya está, no vamos a hacer el tema de los onClick, de los botones. Entonces, siempre se queda guardado eso. Ahora. Entonces ahora nos va a salir el título que habíamos definido y abajo el completar y el eliminar. Si intentamos dar al botón, pues no debería hacer nada, que no hemos dejado constancia de la función que íbamos a pulsar. Entonces vamos a pasarle la variable del handle complete item y handle delete item. Ahora podéis usar los mismos nombres. Voy a poner así. Const lo chulo de Visual Code, que seguro que lo harán todos los demás. Lo podría escribir así en ambos a la vez. Nos falta pasarle la referencia de la función
al complete y alt delete. Entonces aquí vamos a poner alert llamada a completar ítem. Y en el de debajo vamos a hacer un alert y llamada a eliminar el ítem. Vale. Entonces ahora ya si pulsamos nos va a salir un alert en el que hemos dicho llamada a eliminar y llamada a completar. Pero aquí viene ahora el problema. Y es que si nosotros añadimos un ítem debajo en el que vamos a modificar el ID que sea 1 y este va a ser ¿ya? Cuando nosotros le vamos a completar, ¿de qué manera podemos reconocer que el que ha sido pulsado ha sido el de abajo y no el de arriba? ¿Cómo podemos actuar en esa situación? Pues bueno, para eso también habíamos asignado el tema del ID, que os lo había dejado antes, que pedí abajo. Para ello, lo que vamos a hacer es, antes de nada, en vez de que esté leyendo de aquí para poder trabajar con ello, ¿vale? Lo que vamos a crear es un array y, bueno, de momento tiene que ser el state para poder hacer modificaciones. Entonces lo que vamos a crear, igual que teníamos lo del value, entonces vamos a poner const, podéis escribir useState si tenéis instalado lo que os decía del plugin de ES7 React, en el que ahí si le dais al, como en espacio que dará Sergio, os saldrá la que viene como una cajita en transparente, la segunda. Si le damos a esa... Sí, la que a la derecha pone use state, de hecho. Sí, esa. Si le damos a esa nos va a generar ya por defecto una cosa y además nos deja seleccionado ya la palabra state, con lo cual si escribimos ahora, que lo va a escribir Sergio porque lo ha pulsado, ponga items y le da al tabulador ahora, se va a ir al initial states y le vamos a poner ahí corchete, un array vacío. De esa manera, en cuanto ya guarde, vais a ver que set items ha cambiado la I a mayúscula, porque cuando escribimos como que lo pone en minúscula y luego ya lo cambia. ¿Vale? Entonces ahora mismo ya tenemos un estado de ítems. Vamos a añadir aquí dentro los dos que habíamos dejado definidos abajo. Entonces vamos a crear uno así y vamos a empezar id, comilla, comilla, ahora los rellenamos uno a uno, entonces aquí ahora vamos a poner title y completed. Esto va a ser falso. Ahora aquí lo que vamos a pasar es el ID, que habíamos dicho que este era el 0. Esto es hacer la cena. Bájalos para abajo, que si no... Vale, perdona. Aquí... Créalos en varias líneas. No, en plan... Ah, bueno, sí, ahora... Porque es que si no... Sí, es que si sigues escribiendo no se iba a ver bien. Vale, sí, sí. Vale, ahí. Bien, ¿no? Entonces aquí sí. un 1... Vale. Y aquí ahora vamos a poner... Comer la cena. Eso es. Entonces, nosotros tenemos ahora ya este array dentro del estado de ítems. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues simplemente hay varias maneras. Una de ellas, que no la recomiendo ahora mismo porque hemos dicho que iba a ser un array, sería esta. Estas propiedades que tenemos aquí definidas, lo que habíamos hecho antes de estructuración, que era pasar esas variables del objeto y ponerlas como propiedades ya del to-do item, ahora lo vamos a ver. Igual que podríamos hacer esto, de id es igual a items, me lo invento, ¿vale? Ahora mismo. Sí. ¿Aquí se ve bien? Sí. Para que lo vean todos bien. Sí, yo lo voy subiendo, pero sí, como hacerme el scroll me bajas para abajo. Vale.
aquí, entonces, ítems 0, la posición 0 vale porque es un array, no podríamos sino de otra manera. Ponemos ítems 0 y aquí ponemos id. Y luego tendríamos este otro aquí, que podríamos poner entonces title. Y luego sería el otro que habíamos dicho, de completed. Esto es un poco tedioso, la verdad. Voy a borrarlo esto de aquí arriba, ya no nos va a hacer falta. Entonces ahora mismo si ya nos vamos a la página web, pues va a seguir saliendo a hacer la cena porque es como estaba indicado. Podemos hacer otra cosa que sea hacer la comida, pues ya nos va a cambiar también porque ya está tirando del estado, ¿vale? Y esto es lo que digo, que al final son demasiadas propiedades, ahora solo son 3, pero que si tuviésemos 25, pues sería demasiado largo el componente, las props que vamos a enviar, que no se leería fácilmente. Para ello hay una cosa muy chula que es el tema de la deestructuración. Y aquí es donde entra esa parte. Esta sería como improve, vamos a ponerlo, improve, que sería simplemente ponemos las dos llaves, punto, 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 para ahora deestructurar el objeto, y lo que vamos a poner es ítems y entre corchetes ponemos el 0. Va a funcionar, pero antes de nada, si no, lo que vamos a hacer es mostraroslo para que lo veáis exactamente qué es lo que está haciendo. Si nosotros ponemos un console log, espero que no se actualice la aplicación 25.000 veces. Unas cuantas, seguro. Ponemos esto de aquí, ¿vale? Vais a ver qué es lo que lleva dentro. En el console log ahora nos vamos y lo que está haciendo es como mostrar el objeto. Como vemos, o sea, así de fácil. Lo único que estamos haciendo es mostrar todo lo que contenga y extraerlo hacia arriba. Exacto. ¿Vale? Que sale al final lo de ID, title y completed, ¿no? Sí. Si nosotros añadimos más, pues seguirían saliendo sin parar. Entonces, lo que nosotros hacemos ahí abajo es, comento esto ahora, y con este improve que hemos hecho aquí, lo que estamos haciendo es rellenar todo lo que contenga ese objeto, que es el ID, el title y el completed, con clave valor. Con la clave ID, el valor 0. Con la clave title, hacer la comida. Con la clave completed, el false, lo que tenemos aquí. Está cogiendo esas propiedades y asignándolas al componente, pasándola por props. ¿Vale? Entonces esta sería una manera del improve. Pero hay otra mucho mejor, que es para el tema de mostrar un array, porque claro, aquí tenemos ahora mismo dos. Si tuviésemos que crear, que bueno, aquí esto, tendríamos esto, y aquí abajo tendríamos un 1, que sería la posición 1 del array. De esta manera mostraríamos en nuestra aplicación, en el primer to-do item, las cosas del 0 y en el segundo to-do item, las cosas del 1, en cuanto a posiciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos mejorar esto? Para que no tener que estar escribiendo varios componentes y poniendo el 0, el 1, que si no sería demasiado lío. Pues para ello lo que vamos a usar es el tema de las funciones de un array. Tan simple como vamos a usar el map, que el map retorna lo que hay adentro haciendo lo que necesitemos dentro de él. Va a retornar el array hacia arriba. Entonces, recordar que para utilizar código de JavaScript dentro de un return de un componente, tenemos que abrir las llaves y lo que vamos a poner es items, lo teníamos ahí puesto, y el punto map. El mapa al final no es más que un for each, ¿vale? Para el que Eso es. haya hecho algún otro lenguaje de programación. Es un for each que retorna algo. Sí, o sea, la forma de recorrerlo es un for pero each. retorna algo. O sea, nosotros podemos guardar en una variable items.map, que lo que va a hacer es guardar el array en otro array. Pero podemos hacer modificaciones sobre él, que es lo que vamos a hacer ahora. Nuestro items es un array simplemente de esto que vemos aquí arriba, de id, title y completed. Lo que nosotros lo vamos a convertir es en un array de componentes. Y para ello, lo que vamos a hacer es recorrer el ítem como estaba diciendo.
Aquí, como primer, esto va a ser al final una row function, ¿vale? En la que nosotros vamos a tener dentro de paréntesis y aquí la llave y la función, ¿vale? Aunque con las llaves, pero no lo vamos a usar porque vamos a retornar directamente algo. Como primer parámetro es ¿cómo decirlo? El objeto, ¿no? El objeto que vaya recorriendo en cada momento, en cada iteración. Tenemos una referencia a ese objeto. Es como si hiciésemos en un for lo de La posición 0, la posición array y entre corchetes la i, que la i era el 0 y que en cada iteración le hacíamos un más para subir el valor, ¿vale? Tenemos una referencia ya de este objeto que es el ítem, le llamamos ítem, por ejemplo. Entonces lo que nosotros vamos a devolver es un todo ítem. Y entonces en este todo ítem vamos a añadir lo que estábamos haciendo aquí abajo, solo que en vez de poner ítems 0, realmente esto de ítems 0 equivale como a ítem, porque ya tenemos esa referencia. Entonces nosotros solo vamos a tener que poner ítem. Y lo único que nos queda también es asignar estas variables, estas propiedades que son las funciones. Si nosotros ahora mismo guardamos, vamos a ver que hay 4 en la página web ahora mismo. Pero si Sergio os enseña el código de la consola, va a saltar un error en el que dice ten cuidado, cada hijo de una lista que se retorna debe tener una key de prop con valor único. Esto le sirve a React para cuando vaya a recrear un ítem de esa lista que haya sido modificado, eso le sirve a React con esa key para tener una referencia que la tiene almacenada él y modificarlo sin tener que recorrer, ¿vale? O sea, realmente nos va a funcionar, pero el error nos va a estar saliendo como un barrio, ¿vale? O sea, funciona, pero con cuidado, que puede hacer que ocurran ese tipo de fallos. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es asignarle aquí una key. Y para ello, lo que vamos a hacer es poner key y vamos a poner el id, item.id. De esa manera, estamos asignando esa key que estábamos diciendo al array y ahora ya no debería saltar el error. ¿Correcto? Sí. Voy a recargar. Entonces, para de esa que manera no ya se hemos quede el hecho anterior. bien optimizado nuestra parte de código en la parte de un array a la hora de retornar ese componente en la lista. Vale, ya podemos eliminarlo de abajo, ya no nos sirve. Y ahora ya tenemos algo bastante actualizado e inteligente, que es el tema de tener un array en el cual lo podemos recorrer y retornamos un componente en el que estamos asignando esta key para que se optimice real y destructurando el objeto ítem que teníamos esta referencia aquí dentro, ¿vale? Y ahora viene la otra parte de por qué hemos hecho todo esto, para qué nos servía Adri. Pues simplemente era para que nosotros ahora tenemos una referencia del ítem que ha sido seleccionado. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo que vamos a hacer es en el to-do ítem, en el onClick, necesitamos pasarle el parámetro que recibimos, que es el props.id. Y de esta manera estamos subiendo hacia arriba el valor del id que ha sido pulsado. Esto no va a funcionar. Ahora mismo necesita De momento. una especificación extra, que es cuando nosotros vamos a utilizar, porque normalmente nosotros cuando pasamos funciones las pasamos así automáticamente y no necesitamos poner lo de los paréntesis, ¿vale? Porque si ponemos los paréntesis al final se estaría llamando constantemente porque es como que se está llamando la función. Lo que queremos es una referencia de esa función y que cuando se haga el onClick llame esa referencia y se ejecute el evento, el void o el método. Entonces, para ello lo que se hace es esto de aquí delante. Nosotros vamos a utilizar una función flecha en la que vamos a hacer es una función que es como si estuviésemos creando una referencia. Nosotros vamos a poner esto así y lo que vamos a poner es que esto lo podemos dejar así y ponemos aquí
props, props.id. Vale, entonces ahora lo voy a copiar esto de aquí, bueno, lo voy a escribir. Vamos a poner, como habíamos dicho, arrow function, la flecha, y nos vamos al final y aquí ponemos props.id. Entonces, si nos vamos ahora al código del app.js, nos falta una última cosa. Nosotros hemos dicho que desde el todo item se va a enviar en la función un parámetro que puede ser uno o los que digamos que son. Ahora hemos dicho que es props.id. ¿Qué nos falta en el app.js? Nos falta guardar o recibir esa variable que hemos pasado por parámetro. Entonces aquí ponemos id. Y en este de aquí abajo también ponemos id. Entonces, si nosotros ahora guardamos ese id o lo mostramos en el ladder, podremos tener una referencia exacta de cuál ha sido el id o el ítem pulsado. Entonces, si ahora mismo, espera un momento que venga Sergio, que ahora llega un momento. Bueno, mientras tanto tenemos este ID, no lo puedo poner con coma, lo voy a poner con un más o incluso lo que estuvimos explicando el otro día a Víctor, que nos preguntó, que está por aquí, era el tema de cómo utilizar mejor las comillas. Vamos a usar también una forma óptima en el tema de las comillas, en la que vamos a usar esto así, con las comillas invertidas, la tilde invertida. Y lo que vamos a hacer es el dólar y la llave, en la que lo que esté dentro del dólar llave es como si estuviésemos ejecutando código de JavaScript. ¿Vale? Vamos a hacerlo también para abajo. Abrimos las llaves con el dólar y lo guardamos y cerramos esa comilla invertida. Entonces ahora ya sí nos vamos a la pantalla y vamos a completar. Debería salirnos el ítem, si no me equivoco. Llama ítem. Se llama ítem. No, no me sale el ID. Recarga. Sí, puede ser que no haya recargado antes de tiempo. Exactamente. Si no... no sé. Sí, he recargado antes de tiempo, antes. Vale, entonces ahora veis que pone un 0 y en el otro, si le damos, nos saldrá un 1. Eso nos sirve ya para poder realizar las modificaciones que tengamos que hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una cosa y nos vamos a ir ahora al to-do item y vamos a hacer que este botón solo se muestre cuando completed es igual a false. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es seleccionamos todo y pulsamos el tema de lo de las llaves para que se encapsule dentro de lo de las llaves. Entonces nosotros lo que vamos a poner es aquí completed igual a false. Entonces podemos hacer completed, bueno, props.completed es igual false. Aquí podemos utilizar dos cosas, la interrogación que espera un segundo parámetro que tendríamos que hacer aquí debajo poniendo dos puntos y comilla, o poniendo el ampersand directamente, que lo que hace el ampersand simplemente es que ejecuta lo que tenga al lado, con lo cual es, si se cumple esta condición, entonces retorna esto, y lo que estamos retornando es un componente de React en HTML, con lo cual se va a mostrar. Para optimizar esto, si no me equivoco y no me pillo los dedos, si ponemos esto así, con la exclamación delante, es como si estuviésemos diciendo que es falso, si no me equivoco. Sí. ¿Vale? Entonces, si nos vamos ahora al app.js e intentamos hacer que el botón que haya sido pulsado, bueno, el ítem que haya sido pulsado, cuando pulsemos el completar, podamos modificar el completed a true. Entonces aquí viene ya un poco de tema de intentar optimizar lo máximo posible.
Así que lo que vamos a hacer es recorrer ese array que teníamos creado y encontrar cuando ese ID que ha sido pulsado es el mismo que el que estoy recorriendo, modificamos el completed a true. Y si no, lo dejamos como está. Para ello, pues simplemente vamos a crear, muy importante, no podéis utilizar ítems directamente en el state, o sea, use state o el estado en React no se puede modificar directamente, hay que usar la propiedad que hayamos dejado aquí indicada, el set items, ¿vale? Entonces podemos guardar una referencia de ítems en ese momento por si por cualquier cosa se pulsasen dos botones a la vez o uno detrás de otro en la pantalla y no diese tiempo a que se ejecutase. De esta manera prevenimos ese error que pueda ocurrir, entonces vamos a guardar una variable en ese momento del estado. Entonces aquí vamos a poner outsItems y esto es igual a, importante, no pongáis esto así tampoco, porque de esta manera estamos guardando una referencia, lo que necesitamos es crearlo de nuevo. Entonces para ello utilizamos la deestructuración de array, que en vez de que ser llaves y 3 puntos es corchetes y 3 puntos. Entonces aquí va a ser items, ¿vale? Ahora tenemos ya esto separado. ¿Qué hacemos ahora? Recorremos el array. outsItems.map y aquí lo que vamos a hacer es item y vamos a preguntar que si el ID es el mismo que tenemos aquí indicado arriba, pues modificamos el completed a true. Y si no, pues lo dejamos como estaba. Entonces, hacemos un condicional sencillito en el que ponemos item.id es igual a id, como estábamos diciendo. Aquí haríamos ahora esto y pondríamos return llave y 3 puntos item, que lo que estamos haciendo es devolver todo lo que contenga item y solo vamos a cambiar la propiedad de completed. Es importante que esto no lo había dicho, lo digo ahora. Nosotros podemos utilizar la deestructuración con lo de los 3 puntos, pero si pasamos una coma podemos pasar más propiedades en ese retorno de ese objeto que vamos a construir. Podemos incluso machacar lo que había indicado aquí a la izquierda. En item viene completed igual a false. No me lo invento, viene aquí. Está aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es modificar ese valor y ponemos aquí completed true. Y lo único que nos queda es en el else un return de item. Aquí no vamos a crear una deestructuración porque la deestructuración está creando un nuevo objeto a partir de eso, de esa referencia, y lo que vamos a devolver es la misma referencia, o sea, no necesitamos modificarlo, ¿vale? Entonces ya tenemos esto que ahora se está realizando. Para ello lo voy a meter dentro de un console log para que lo veamos. Bueno, un console tablet. Lo ponemos. Entonces ahora, si Sergio os lo muestra. Voy a recargar por si acaso. Y aquí podéis ver la tabla en la parte derecha con el index ID, el título y si está completado o no está completado. Este está true porque he clicado antes en completar y el de abajo, como veis, continúa a false. Eso es. Y dentro a la vez podemos ver el array que realmente tenemos, que es lo mismo que la tabla. Vale, lo que pasa que además de la tabla también nos imprime el array. Y también nos deja, en la tabla está guay porque te deja ordenarlo por si quieres ver en plan, a ver, quiero ver todos los que estén true primero. Pues oye, está interesante la verdad. Vale, pero no se está modificando en la vista. ¿Por qué no está pasando eso? Realmente no estamos seteando ese valor en el estado. Eso es lo último que nos quedaría. Entonces, para ello voy a quitar lo del console tablet que teníamos indicado. Muchas gracias por el follow, Calo KFC.
Muchas gracias. Thank you. Vale, como decía, creo que he borrado una de más y he borrado console log. Ahí está. Ahora eso. Perfecto, ahora lo tenemos. Nos queda guardarlo eso en el estado. Entonces, para ello, vamos a poner set items, entre paréntesis, el objeto que estábamos diciendo que recibíamos. Recordar, bueno, el array. Recordar que cuando hemos hecho el consoletable hemos visto ese array que nos devolvía ya los valores actualizados, solo que no lo estábamos metiendo en el estado. Entonces, de esta manera, ahora si guardamos, que ya hemos guardado, nos vamos a la web, cuando le demos a completar, nos desaparecerá el botón de completar, y eso se debe a que nosotros hemos indicado en el botón que si el complete es igual a true, es decir, que se ha completado, quítame el botón y no me lo muestres. Voy a borrar el botón y el input de la parte superior porque me pone nervioso ver todo el rato el error. Bueno, el error, el warning, realmente no es un error, pero te dicen en plan, oye, estás declarando y no estás usando esto. Eso también es importante, intentar tener cosas compilando que no se estén usando, ¿vale? ¿Quieres borrarlos o los dejo comentados? Ah, bueno, estos los puedes dejar si quieres ahí. O sea, he borrado los inputs que estaban arriba, los import que no se usaban. Y así nos quitan. Comento, para que... Bueno, ahora veis que ya pone compile. Bueno, sí, Sergio puede ver la consola. Yo sí lo veo. Y bueno, ahí en la consola del navegador no sale nada, ningún error. Ya está. Vale, pues limpio. antes de finalizar el capítulo de hoy, vamos a ver cómo podemos intentar mejorar en el menor número de líneas posibles toda esta interacción que hemos hecho de actualizar el estado. ¿Vale? Entonces nosotros, por ejemplo, ya hemos optimizado algo en el que teníamos el out item map que lo devolvíamos y lo guardábamos ya en el set item. Pero nosotros podríamos mejorar, por ejemplo, esto de aquí con un ternario que estuviese en una sola línea. A lo mejor nos es más fácil a la hora de programarlo e incluso mostrarlo a algún otro desarrollador. Entonces, para ello, voy a tabular aquí debajo, lo vamos a dejar aquí abajo para que lo vayamos viendo. Y lo que vamos a hacer es el ternario, como estaba diciendo. El ternario se basa en tener la interrogación como si fuese el if y los dos puntos como si fuese el else. Entonces, aquí vamos a poner item.id es igual a id, abrimos interrogación y sería copiar esto que tenemos aquí debajo y dos puntos, si no retornaríamos el ítem. Entonces vamos a quitar estas líneas de aquí y le vamos a dar a guardar. Sí, esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con los ternarios, que hay veces que se nos puede complicar. Ya no porque sea más o menos complicado, que en realidad, como veis, son tres cosas, sino porque a la hora de leerlo puede que sea complicado, ¿no? Que no se entienda, porque no, estoy accediendo a una variable que dentro tiene no sé qué, que le iguala a esto, y si es así, devuelvo el botón entero en vez de... Se puede complicar y que tengas al final 7 líneas igual que el if. Entonces es un ten con ten. Cuando es algo tan sencillo como esto, sí, id es igual id, devuelvo el ítem para atrás y le cambio el completed true. Pues dices, vale, que no, devuelvo el ítem. De cómo lo escribáis vosotros y de los comentarios que dejéis por encima para explicar esta situación, que poder ayudar al final. Cada uno programa al final aquí como quiera y hay 7.000 millones de formas diferentes de escribir el código. ¿Vale? Hay algunas mejores que otras, pero... Claro, pero al final también es un poco, no es que sean mejores a la hora de... Hombre, optimización sí, puede que también, pero a la hora de... Lo más importante es el tema también de entender el código, de lo que estamos haciendo. ¿Vale? O sea, al final puede que esto hoy lo veáis como que, madre mía, no sé qué es esto, pero practicando y practicando, pues esto lo veréis lo más simple. Lo último que podríamos optimizar y es como reducirlo en una simple línea, todo. A mí me gusta tenerlo siempre
mínimo posible, pero claro, entendiéndolo obviamente. Lo vamos a probar. Voy a quitar este alert ya para que no esté mostrando todo el rato esa alerta. Y lo único que vamos a hacer es saltarnos este paso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Realmente esto que estamos aquí guardando es un nuevo array. Entonces, lo que podríamos hacer es cambiarlo por out items y tal. Ya sabes, Sergio ahora mismo puede estar tirando los pelos de por qué hago esto y tal. Y a mí me gusta. No, a ver, o sea, es algo muy pequeño, ¿no? Y creo que no... O sea, cada vez que creas una variable estás ocupando memoria que quizás no es necesario ocupar. Entonces hay que tener también un poco de cuidado con ello. Es cierto que algo se ahorra. Hay que ser sinceros, algo ahorramos. Cuando si hacemos 20 variables auxiliares, al final estamos generando metiendo demasiado peso a la aplicación de manera innecesaria. Vale, entonces es lo que hablamos igual que la ternaria y un if. ¿Qué es mejor? Depende del momento. Hay momentos en los que sí que aporta un valor crear una nueva variable, crear un nuevo objeto. Hay veces que sí que aporta valor y otras veces, como es este caso, no aporta nada porque realmente lo único que queremos es acceder a ese ítem y cambiar el valor, pues más sencillo así, ¿no? En una línea. Sí, al final son líneas de código que se están ejecutando una tras otra y tienen una valoración en cuanto al tiempo. Son líneas de código y tal. Entonces, terminamos. Podemos hacer dos cosas. O ver si alguien tiene dudas y en caso de que no tengan dudas, podemos continuar rápidamente con el delete, que en vez de hacer un map, va a ser un filter. Sí, yo Pegarse con lo otro. terminaríamos el delete y el próximo día ya hacemos el resto, aunque el próximo día sería algo más cortito seguramente, pero bueno, nos gusta ir poco a poco cuando explicamos las cosas, sobre todo en esto que es, al final lo que intentamos es que sean, entre comillas, ¿no? Clases para gente principiante, gente que sabe algo de programación, que entiende quizá no React o quizá sí que un poquito JavaScript, ¿no? Y quiera adentrarse en el mundo este de lo que es la programación web. Y si sabemos JavaScript, React es un paso bastante asequible. Entonces, bueno, pues nos gusta ir poquito a poco, explicando. Una vez que ya hagamos unas cuantas actividades, ejercicios de estos, ¿vale? Que hagamos unos cuantos directos sobre React, ya iremos un poco más rápido, daremos ciertas cosas por hecho y podremos hacer clones de aplicaciones, podremos hacer tiendas online, podremos hacer un montón de cosas que tendrán un poco más de sentido visual y será mucho más atractivo, pero ahora preferimos ir poquito a poquito para que lo entendáis. Sí, mira, Víctor nos pregunta, así una duda genérica, dice que se ha dado cuenta de que aun sin poner los punto y coma funciona perfectamente. O sea que como que dice que si parece que no hacen nada, que si no los pones se va a encontrar algún problema. Esto es algo que yo he hablado bastante con algún compañero de profesión eh, y, y él, por ejemplo, siempre dice que algo que tenéis que tener en cuenta es que aunque no pongamos los puntos y coma, ¿vale? Luego va a llegar el señor con JavaScript y va a decir punto y coma. O justamente aquí no, ¿vale? Pero va a ir llegando y va diciendo, ¿este cuál es? Este es el que cierra aquí, punto y coma. Este es el que cierra aquí, punto y coma. O sea, tú dejarlo sin poner es lo mismo. Pero es que por defecto, después de que tú termines, ¿vale? Los va a poner él. ¿Podríamos encontrarnos con algún problema? Sí, sí que podría llegar a darnos problemas. ¿Es obligatorio ponerlos? Se supone que no y que por detrás él lo hace perfectamente. Yo he visto en casos en los que sí que puede ser un problema porque al final, como cualquier otro lenguaje, por ejemplo se ha utilizado Java, al final lo que indica esto es dónde termina la línea. Si no lo ponemos, puede que en algún momento el intérprete de JavaScript se haga un lío y piense que esta línea no termina aquí, sino que termina aquí abajo. Y esto es todo lo mismo. ¿Vale? Y puede pasar. ¿Que pase mucho? No. Pero si pasa, no vas a encontrar ese error en la vida. Porque no es algo que se vea tan sencillo ni que te ponga es que no ha cerrado como otro lenguaje, como Java, por ejemplo. ¿No? Entonces, mi recomendación es que los pongáis. No cuesta nada.
De hecho, creo que nosotros lo que tenemos esto es tenemos puesto es un plugin que automáticamente te hace el punto y coma, ¿vale? Él ya lo detecta. Prettier, El Prettier. lo que instaláis. Yo recomiendo que os acordéis de ir cerrando siempre el punto y coma, porque sí que puede llegar a generar algún que otro problema. No es normal, las cosas son como son, no es normal que los genere, pero sí puede pasar. O Entonces, sea, nosotros, por ejemplo, no los escribimos. Los pone por defecto cuando le damos a guardar. ¿Vale? O sea, que, sí, vale, aún tampoco así los es, usamos, pero nos los pone por defecto. aún así es una O buena sea, práctica siempre ponerlo, ¿vale? sí, Como sí, sí. recomendación ya. Porque una vez yo justamente hice esa misma pregunta y dije, ¿para qué tengo que poner esto si no hace nada? Y no me dijeron justamente eso, que a nuestros ojos no hace nada, pero por debajo sí que está separando donde termina cada línea de nuestro Mm. programa. Entonces hay que tener cuidado. Sí, los plugins, nosotros tenemos diferentes plugins, ¿vale? Estos son un poco los que usamos, yo creo que usamos casi todos ellos. Vale, los close tag, autocomplete tag son de ayuda y el auto rename lo mismo, ¿vale? Porque te ayuda a cambiar el nombre de toda la variable en todos los sitios, está muy bien. Pero sobre todo el prettier, que es este de aquí, ¿vale? Lo estáis viendo ahora por pantalla, si ponéis prettier en el visual, ayuda bastante. En Esto general, ya haremos un vídeo, si no, para YouTube en el que podáis ver en plan los plugins que más se suelen usar o los que solemos usar nosotros para que los tengáis un poco ahí eh, y que podáis aplicarlos vosotros. sí, lo que así más usamos. Luego hay un montón, porque en realidad si entráis a Sí, buscar las extensiones aquí hay es un una marketplace, al final barbaridad. tenéis 25.000, o sea que y es gente que va programándolo, lo va haciendo y los deja ahí para la comunidad. Así que es un poco todo eso. Bueno, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, hacemos rápido el filter y cerramos, ¿no? Me parece bien. Pues es rapidito. O sea, al final, con la optimización que hemos hecho arriba, Me voy a cargar todos estos para que se vea más pequeñito, ¿vale? vale. Entonces, con la optimización que hayamos hecho aquí arriba del set items, va a ser muy similar. Nos la vamos a copiar. Bueno, la vamos a hacer primero normal y luego la optimizamos si no, ¿no? En el que vamos a hacer set items y habíamos dicho, bueno, lo hacemos rápido, que si no, vamos a ello. Set items, aquí Sí que hay gente vamos a que poner tendrá que trabajar mañana y punto, esas punto, cosas. punto y items. Aquí tenemos lo que habíamos dicho de la referencia del nuevo array, ¿vale? Construido a partir de la deestructuración del array. Aquí vamos a hacer ahora entonces un filter. El filter es como un map, lo único que con el filter retornamos solo los que cumplan la condición que vayamos a decir a continuación. Es decir, la condición que vamos a poner es, aquí hacemos la función flecha y vamos a decir que item.id sea distinto de id. Recordar siempre que si no sabéis lo que hace alguna función de JavaScript, siempre os podéis poner encima como estáis viendo, ¿vale? Y además de ver qué le podéis pasar y qué no le podéis pasar a esa función, también os va a decir lo que devuelve, ¿vale? Si devuelve un elemento, como es este caso, o no devuelve nada, o O una esta descripción. función hace X, sí, exactamente. Siempre tener una descripción sobre ello en todos los lenguajes, ¿vale? Tenemos algo similar. Siempre está muy bien recurrir a ello, ayuda bastante. Vale, pues tenemos el filter y esto ya estaría. Entonces, si le damos a guardar, que aquí se haga, vamos a guardar y ahora si borramos un ítem, Vamos a nos va a ponerlo desaparecer. en pantalla grande y voy a recargar y como veis he eliminado un ítem, he eliminado el segundo ítem, vale, completado, eliminado, eliminado. Perfecto, pues ya se va acercando un poco más a lo que queríamos conseguir.
que es... Básicamente nos faltan los estilos simplemente ya, Ujú. la parte del ítem, y bueno, añadiré el input que lo ha borrado Sergio descaradamente, y que podamos escribir y añadir ese ítem al final del todo. Había demasiados comentarios. Así que pues nada, recordar que esto ahora lo vamos a dejar subido a GitHub para que podáis descargar Ujú. esto si lo habéis estado siguiendo sin escribirlo, para que lo tengáis ahí. Y luego, pues como ya sabéis, nuestras redes sociales en Twitter y en YouTube y en GitHub, date tu code, y de esa manera pues podréis contactar con nosotros o estar al día de las actualizaciones que vayamos haciendo en cuanto a cuándo vamos a hacer un stream o cualquier duda que tengáis, estamos encantados de poder ayudaros. Exactamente. Por cualquier cosa por Twitter nos podéis escribir. Y nada, Así que, pues nada, muchas gracias y nos vemos el próximo día. Espero que os haya ayudado y continuaremos avanzando. chao, Muchas chao. gracias, chao, chao.